Bienvenidos a Viejo Café. En el episodio de hoy hablaremos sobre la eutanasia, una palabra que viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que quiere decir muerte. Es decir, etimológicamente se traduce como buena muerte. Para hablar de esta cuestión, se ha de destacar una diferencia importante. No es lo mismo la eutanasia que el suicidio asistido. La eutanasia se trata de una intervención voluntaria, estudiada y consensuada que acelera el final de un paciente con una enfermedad terminal e incurable. Concretamente, es un equipo médico el que suministra los fármacos con tal de evitar sufrimiento y dolor. En principio, esta es la definición en rigor, pero luego veremos que en países como Holanda se ha ido diluyendo poco a poco. Es legal en Holanda, Bélgica, Colombia, Luxemburgo y Canadá. En el suicidio asistido, por otro lado, el médico se encarga de recetar al paciente el medicamento que debe tomar para acabar con su vida, y este puede ser ayudado por un profesional o bien por cualquier persona que así lo desee sin que su acto tenga consecuencias jurídicas. En este caso, es legal en Suiza, Alemania, Holanda y en algunos estados de Estados Unidos. En España, desde donde grabamos este podcast, no es legal. El Código Penal encuadra la eutanasia dentro del delito de inducción y cooperación al suicidio. No obstante, desde 1995 se recoge un tipo penal reducido en el caso de eutanasia, que podemos encontrar en el artículo 143, apartado 4, lo que significa que la pena que se impone es algo menor en estos casos. El debate sobre la eutanasia surge a raíz del caso de Ramón Sampedro. En febrero de 1998, la senadora del Partido Socialista, Rodríguez Foz, presentó una solicitud de creación de una comisión especial de estudios sobre la eutanasia. En dicha comisión intervinieron médicos, filósofos, bioéticos, juristas y activistas. Las conclusiones fueron las siguientes. El personal sanitario llamado a la comisión no sentía la urgencia por la legalización de la eutanasia, sino que consideraban que el gran reto de la medicina eran los cuidados paliativos. También se puso en cuestión la idea de la libertad para suicidarse como supuesta base autónoma de la petición de la eutanasia. Los estudios realizados permiten vincular la inmensa mayoría de los suicidios, y más aún las peticiones de muerte, con la depresión o con las enfermedades como el alcoholismo y otras drogodependencias. Por otro lado, la mayoría de los intervinientes entendieron que no nos encontrábamos ante una forma de suicidio, sino que se estaba autorizando a un miembro del personal sanitario para matar a un ser humano. Por último, se dio gran importancia al tópico de la pendiente resbaladiza, por las que determinadas decisiones no pueden mantenerse en el caso ideal descrito por el ordenamiento, sino que producen una tendencia a la ampliación, como se puede ver en el libro de Seducidos por la muerte de Herbert Hending, en el que se ha basado principalmente este podcast. Actualmente, en España, a duras penas se mencionan estos argumentos. En los medios de comunicación aparece sobre todo el caso de María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, que recibió la eutanasia por parte de su marido. Han pasado 20 años desde la celebración de la comisión en el Senado. Sin embargo, ¿han quedado obsoletos los argumentos? Hoy, para tratar el tema de la eutanasia, hablaremos de Séneca, Ramón Sampedro, Javier Romagnac, Holanda y mucho más. Pondremos un índice en la descripción para que podáis consultar los temas que más os interesan y el minuto en el que los tratamos. Empezamos. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, muy buenas. Y con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿todo bien? Luis. Todo bien. Vamos a empezar por Séneca. Y nos va a explicar, Jaime, el primer problema ético-filosófico que se plantea en torno a la eutanasia. Sí, cuando hablamos de la eutanasia siempre tenemos que recurrir a este personaje en la historia como el primer justificador de la eutanasia o del suicidio asistido, depende de cómo lo miremos. De lo que sea. Exacto. Si somos estrictamente históricos, tenemos que reflexionar antes sobre Sócrates, porque algunos lectores hablan de que él mismo, en su propio juicio, Sócrates, se lanza o reclama la condena a muerte, o casi la pide, para demostrar a sus discípulos que no hay que temer a la muerte, que la muerte no es el final, etcétera, etcétera. Pero la diferencia fundamental con Séneca... ¿Cuál es el final para Sócrates? ¿Por qué no, la muerte no es el final? Porque él cree que el alma sobrevive al cuerpo y que la virtud dignifica al alma y, por lo tanto, vivir conforme a la virtud es la felicidad. ¿Hay un paraíso para Sócrates? No está del todo claro. Lo que sí que deja claro Sócrates en la Apología, recordemos que es su texto... el texto de Platón, de uno de los discípulos de Sócrates, es que la muerte no nos indica nada, no sabemos lo que hay después. Y lo que sí que sabe seguro Sócrates es que merece la pena vivir por la virtud. Uh-huh. Y que la muerte no puede ser más... no puede hacernos alejarnos de la virtud. De acuerdo. De alguna forma está justificando una vida
inmortal o moralmente trascendente. Sí, está justificando unos valores. Unos valores que trascienden la muerte. Exacto. La cuestión es que Séneca, que murió exactamente o muy parecido a Sócrates, muchos siglos después, sí que tiene un bagaje de textos, un montón de textos en los que justifica o parece que justifica la muerte. Vamos a adentrarnos un poco en la historia de este personaje histórico. Séneca es un cordobés, nacido en Córdoba, la Córdoba romana, el año 3 a.C., que se hace un sitio en Roma como cuestor, como funcionario público, como magistrado, y poco a poco va escalando en la vida política y acaba siendo, ya en su vejez, preceptor de Nerón, del famoso emperador que persiguió a los cristianos, etcétera, etcétera. Bien, Nerón tuvo sus años buenos, de gobernante bueno, pero enseguida perdió la cabeza porque las conspiraciones que había dentro de la corte romana pues, hacían a todos perder la cabeza. Siempre mataban a sus tías, a sus sobrinas, pensando que eran conspiradoras. Y Nerón acabó por obligar a Séneca a suicidarse. Séneca recibe la orden de su emperador y acepta mansamente la orden de su emperador, se corta las venas y toma cicuta para acelerar el proceso. Pero con acepta mansamente, básicamente no tenía otra opción. O sea, Séneca en ese momento no estaba en el poder o bajo custodia de Nerón. De hecho, Séneca se había retirado de la vida política unos años antes, 3 años antes. Séneca muere en el 65 después de Cristo y, está con su mujer y toma la decisión, acepta la decisión, en vez de escapar, porque es probable que pudiese escapar, de aceptar la muerte. Uh-huh. La cuestión es que con este elemento de su biografía y con los textos que él escribió, se le encumbra como un personaje que justificaba el querer la muerte, el querer el suicidio, en según qué circunstancias. En concreto, yo me he zambullido en una de sus obras, que son las cartas a Lucilio, en los que explica más o menos cuál es su idea de la muerte o su idea del terminar la vida en el momento justo. Hay un momento en el que a su amigo Lucilio le escribe: cada día morimos, cada día perdemos una porción de nuestra vida, y hasta cuando crecemos nuestra vida decrece. Llegamos a la muerte, pero ya hace tiempo que hemos ido caminando hacia ella. La muerte no viene toda a la vez. La que se nos lleva es la última muerte. De alguna forma le está diciendo que en realidad vamos muriendo con el hecho de vivir y que la muerte final es solo la última fase, no tiene por eso más importancia. Y esto, claro, tiene un papel importante a la hora de él mismo decidir sobre su propia muerte. Él dirá más adelante que es ridículo correr a la muerte por tedio de la vida, cuando es la manera de vivir lo que hace correr a la muerte. De alguna forma, él no está diciendo que sea lícito querer la muerte en cada caso, sino que en su momento justo. No es necesario exagerar el deseo de la muerte, pero que en ciertos casos está justificado. De hecho, él habla del caso de Catón, que es un gran político romano que se clava una espada, se suicida clavándose una espada y de hecho lo alaba. Uh-huh. Más adelante, en esta misma obra, en las cartas a Lucilio, dice cosas como: he aquí un don de la filosofía, mostrarse sonriente a la vista de la muerte, fuerte y alegre ante cualquier situación del cuerpo, sin mostrar desfallecimiento aunque el cuerpo desfallezca. Y es que Séneca, en el fondo, tiene un bagaje filosófico estoico. Él cree en la resignación. Los estoicos, una filosofía helenística de finales del siglo III a.C., promovían la aceptación de la realidad o del logos del cosmos. Digamos que la realidad tiene unas normas y tú tienes que aceptarlas, tienes que resignarte, tanto si esas normas te implican sufrimiento como si no. De alguna forma, la libertad, tal y como la entienden los estoicos, es la aceptación del destino racional que ha previsto el universo lógico, el logos del universo. Entonces, de alguna forma, Séneca, con su propia vida, encarna este valor, porque al fin y al cabo no tiene otra opción más que aceptar su muerte, o al menos así lo ve él. Digamos que sería su última muerte la que le queda por cumplir, que es rajarse las venas y tomar la cicuta. Por eso ha sido un claro, iniciador o un referente para todos los que defienden la eutanasia. Uh-huh. Por su bagaje filosófico y por su propia vida. Muy bien, pues vamos a pasar al caso bastante más actual de Ramón Sampedro y su defensa de lo que se entiende como la muerte digna. Este es el caso paradigmático español que marcó la discusión en España y
la gran importancia aquí es que este caso en concreto no es como la mayoría o como otros ha ocurrido en otros países, sino que Ramón Sampedro era tetrapléjico. Fue un marinero gallego que en 1968 se quedó tetrapléjico al saltar al mar y darse un golpe. Entonces tenía 25 años. Entonces, a partir de 1993, se pone en contacto con activistas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y decide iniciar una campaña, pues esto, destinada a lograr la eutanasia. Entonces, en la mayoría de casos, se suele poner siempre el caso extremo de esa persona con una enfermedad grave, intratable, que pide la eutanasia, como diciendo, es que al final va a morir igualmente, dentro de poco. Y lo único que se está haciendo es impedir ese sufrimiento. Pero en este caso no. En este caso no, en este caso era simplemente estaba en su cama y él consideraba, y esto se puede ver tanto en la película de Mar Adentro como en unas grabaciones que hizo y en el libro que escribió un libro que se llama Cartas desde el infierno, que sus condiciones de vida no eran dignas. Y de hecho hay una grabación en la que sale diciendo que él no es un ser humano. Y explica que a él le gustaría salir por la ventana, ir al mar, nadar, pero que no puede. Y que considera que ese tipo de vida no la quiere vivir, que quiere morir. ¿Qué os parece? A ver, la verdad es que es una reflexión bastante dura, porque renunciar a la vida es siempre algo bastante, supongo que debe ser algo bastante duro, al fin y al cabo, porque vida solo hay una y si no la vives mueres. Pero a la vez nunca he sido tetrapléjico y normalmente no entiendo cómo es esa sensación. Me imagino que debe ser una sensación terrible y tener, bueno, a la edad de 25 años que eres tetrapléjico debe ser algo terrible. Por lo tanto, decir desde mi punto de vista que no comparto esa situación porque la vida es bella y la vida es como poner la vida como algo precioso cuando realmente no entiendo cómo es sentirse así, pues sería un poco injusto. Entonces, si él cree que verdaderamente era un infierno, pues yo creo que una persona con la capacidad racional de tomar sus propias decisiones, si realmente quiere morir y renunciar a su vida, pues debería tener derecho a morir dignamente. Pero bueno, cada caso es diferente y cada persona es diferente. Entonces... O sea, me gusta mucho lo que has dicho de la idea de que como no tenemos este problema es muy difícil juzgarlo. De hecho, ahora hablaremos también de Javier Romañac y la vida digna, que es la respuesta que se dio desde el punto de vista de una persona que también es tetrapléjica a todo lo que ocurrió con Ramón Sampedro. Javier Romañac tenía circunstancias bastante parecidas. O sea, se volvió tetrapléjico o adquirió la tetraplegia debido a un accidente de coche a los 28 años y desde entonces pues empezó a rehabilitarse, ¿no? Y se ve que la tetraplegia que tenía él era peor que la de Ramón Sampedro al principio. Y llegó a un grado de movilidad bastante alto, pero lo que él se quejaba, y su gran argumento, es que a él le quitaban la dignidad siempre. Es decir, él consideraba que cuando llegaba a un centro comercial y no había un ascensor o no había escaleras que él pudiera llegar, se le estaba quitando la dignidad, porque a él no se le permitía hacer lo mismo que hacía el resto. Decía esto, si lo coges desde un punto de vista de género, y esto lo decía en los años 90, en 1998, si no se dejara hacer cosas por la condición de mujer, todo el mundo lo vería clarísimo, ¿no? Pero como somos discapacitados y se nos impide pues subir aviones, se nos impide hacer un montón de cosas, pues yo entiendo que, bueno, él entendía que se le estaba quitando la dignidad. Y a todo esto, pues, formó parte de una asociación que se llama Foro de Vida Independiente, en la que se dedicaban precisamente a esto, a luchar por una vida digna. Y consideró, y llevaba mucho tiempo luchando, y se dio cuenta que no le hacían mucho caso a los medios de comunicación, pero de repente sale Ramón Sampedro, que tiene una perspectiva diferente con la muerte digna, que quiere morirse, y todos los medios de comunicación le hacen caso. Y se hace la película de Mar Adentro, que es una película que tiene muchísima repercusión mundial, también llega pues a nivel de los Oscars, y él se queja de esto, dice, es que no se está dando importancia al hecho de que nosotros tengamos una vida digna, y lo de Ramón Sampedro, todo el mundo lo ve muy lógico. O sea, miras Ramón Sampedro, o al menos hay gente que ve lógico que se quiera morir, cuando en realidad nosotros no queremos morir, nosotros queremos que se nos dé pues las condiciones necesarias para tener dignidad. Y él hablaba de que no le gustaba que le llamaran discapacitado, porque discapacitado era que él tenía menos capacidades. Él decía que tenía unas capacidades diferentes. Entonces, él decía pues que tenía pues diversidad funcional, unas funciones diferentes. Pero es algo interesante en la medida que decía, mira, nosotros podemos hacer lo mismo, pero de una forma diferente. Pero a ver, Luis, yo creo que son
dos luchas diferentes. Una es la lucha por dar una vida digna a las personas con discapacidad, o no llamar la forma que quieras, y la otra es la lucha por las personas que realmente no quieren vivir. Es que es que no me parece un argumento interesante en este punto, porque verdaderamente entiendo que el argumento que se habla es de la tetraplegia, pero en este caso estamos hablando de la eutanasia, del hecho, porque la gente sea por el motivo que sea, que hay gente que quiera morir. Estamos hablando de la tetraplegia, de que por ser tetrapléjico tienes que querer morir. Estamos hablando de un caso en el que una persona quería renunciar a su vida y pues legalmente se vio obligado a tomar otras medidas, pues, o sea, a tomar una opción de suicidio, pues no tan buena o no tan como si hubiera tenido el apoyo legal y con las facilidades legales que se lo hubiera supuesto. Entonces eso me parece que son cosas diferentes. Una cosa es la lucha por la ayuda a las personas con discapacidad, que es muy interesante, pero en este argumento no creo que aporta un punto más, porque verdaderamente es simplemente una persona que no está buscando la eutanasia, está buscando pues la lucha por la vida, que es muy interesante, pero que no estamos debatiendo a personas que con interés. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero aquí, o sea, lo que quería destacar es cómo ponemos tanto énfasis en porque que se puedan morir, claro, entiendo por qué, y no tanto porque él decía, es que lo de la muerte digna es muy fácil, pues se muere y ya está, pero lo de la vida digna, eso es lo complicado, ahí está realmente el reto, es decir, ¿cómo conseguimos que tengamos una vida digna? ¿Y por qué tiene tanta repercusión una cosa y por qué tiene tan poca otra? Luego entraremos más en los argumentos de realmente, pues, en qué se fundamenta la eutanasia, tal. Pero esto es más un debate periodístico, porque a la gente le puede el morbo, y a la gente pues le interesa más leer cosas sobre muertes y cosas que van mal y cosas que pasan cada día, y eso le interesa más que saber qué va bien. Entonces, al final lo que vende es lo malo. Tal vez es una respuesta sencilla a un problema complejo, ¿no? Y yo o sea, tengo dos objeciones a los dos casos que has expuesto. Al primero, al San Pedro. Claro, tú puedes tener un motivo por el que querer morir y que todo el mundo respete tu deseo de morir, pero claro, no puedes obviar que ha habido un motivo ahí. Y a lo mejor San Pedro se quería morir porque no puede hacer todo de lo que se quejaba el otro. Que no lo sé, pero que puede ser un caso en el que tú veas que precisamente por no tener la vida digna de la que habla el otro muchacho... Javier Romañac, pero Javier... este tema lo trata, dice, yo para poder tener la movilidad que he tenido, teniendo un caso más grave que él, he tenido que tener rehabilitación. Y él decía, para eso se requiere mucho esfuerzo, para eso se requiere ilusión, y es posible que Ramón San Pedro pues no lo tuviera la ilusión de vivir. Pero tal vez ahí estamos hablando de otro problema. Es que la clave hubiera sido que no lo sé si lo analiza un médico. Pero bueno, hay un problema de objetividad. Es decir, tú puedes tener un deseo que al ser tuyo automáticamente debe ser respetado, porque solo puede ser tuyo y no puede ser de otros. Pero tiene que haber alguna forma de hacerlo objetivo. O sea, si este San Pedro hubiese sido un allegado nuestro, un amigo nuestro, querríamos entender por qué. Y querríamos intentar darle motivos para vivir. Intentar cambiar sus motivos por los que él quiere morir. Intentar darles la vuelta. A ver, en este caso, yo creo que el motivo es bastante claro. Que no sé, que una persona que pierde la movilidad de forma casi completa y que pasa a depender de las personas de forma absoluta, ¿no? Pero aquí el gran problema es que se da la imagen, y eso se queja Romañac, de que nuestra dignidad depende de nuestra capacidad de movilidad. Es decir, nosotros somos en la medida en que nos movemos o podemos hacer estas cosas, y en realidad la dignidad es inherente al ser humano. Es decir, no dejas de ser menos humano porque no te muevas. Entonces, la idea, o sea, la gran frase que él coge en la cama y diciendo yo no soy un ser humano, él se quejaba y dice, es que nos está negando la dignidad a todos. Es decir, esto no es verdad. Claro, entonces toda esa propaganda que había detrás, él consideraba, más allá de la cuestión de la eutanasia, pero él consideraba que era dañina para la forma en que la sociedad veía a los discapacitados o a la gente con diversidad funcional, que es la palabra que él prefiere utilizar. Estoy completamente de acuerdo. O sea, estoy completamente de acuerdo que este caso justamente no ayudó mucho a la comunidad de discapacitados. Pero es que, repito, insisto en el hecho de que son dos casos diferentes. En este caso estamos hablando de la eutanasia, no estamos hablando de la dignidad de los discapacitados, estamos hablando de que si Ramón San Pedro aportó o dejó de aportar como un punto interesante para los discapacitados, pero es que al fin y al cabo, lo que quiero decir es que no tiene nada que ver con la eutanasia. O sea,
es un debate, es otro tipo de debate, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, entiendo que verdaderamente sea un punto interesante a este argumento que estás diciendo, pero es que no tiene nada que ver con la eutanasia, porque la eutanasia es la muerte, dar apoyo legal para las personas que se quieran morir. Pero si la argumentación para defender la eutanasia, para dar ese apoyo legal, es que la vida no es digna. Claro, pero es que al final la dignidad de la vida la escoge la persona misma, yo creo. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque creo que precisamente hace falta objetivizar las cosas y que normalmente defendemos la integridad de una persona. No puedes objetivizar la felicidad de las personas. Es que no puedes decirlo, tú tienes tanto dinero y tienes este coche, no te puedes quejar, tienes que ser feliz. No, es que no te puedes quejar, tío. Y mira, no, esto no funciona así. La gente que tiene depresión es que no funciona. Hay gente que tiene de todo y aún así tiene depresión. Es que la felicidad no funciona así, tío. No se puede objetivizar la felicidad y decir... Pero estamos de acuerdo que la depresión se ha de tratar, porque una persona no toma decisiones lúcidas cuando está deprimida. Claro, exactamente. El suicidio es una decisión final a un problema que a veces es temporal. Pero es verdad que si una persona sigue en depresión 8 años de su vida o un montón de años, yo qué sé, es que lo que pasa de esto es que al final es privar de una libertad a unas personas que verdaderamente son infelices. Entonces, ¿tú crees que se puede argumentar el problema es temporal o no es temporal? Es ahí donde está el debate. ¿Se puede solucionar este tipo de infelicidad? Entonces, claro, depende del caso. Entonces, por eso yo creo que en el tema de la eutanasia tiene que haber un estudio, tiene que haber una forma de reflexión conjunta de un grupo que esté, pues no sé, con conocimiento de la materia, con conocimiento del caso, y ahí tomar la decisión si la persona puede conseguir la eutanasia, puede tener apoyo legal a la eutanasia o no. Sí, claro. Pero es que eso en el fondo es objetivizar. Cuando tú dices una persona tiene depresión, no simplifiques su problema de felicidad, no todo se responde a lo que tiene, sino que tiene depresión. En el fondo lo estás haciendo objetivo su problema. Estás, digamos, externalizando y decir, da igual lo que esa persona piense, lo que esa persona tiene es depresión, o da igual lo que esa persona piense, lo que esa persona tiene es X, lo que sea. Exacto. Y lo que pasa es que intentar objetivizar el problema de una persona que está sufriendo esto desde el punto de vista de los expertos genera un problema, yo creo que es el que vamos a ver ahora con Holanda, que ahora si lo explicas... Ahora pasamos al tema de Holanda. ¿Estás? Sí. No, que también, estoy de acuerdo, que es difícil, pero claro, esas personas tienen que tener que tomar una decisión bastante complicada. Yo creo que el trabajo de esta gente es increíblemente difícil, que al final estás haciendo sobre la vida de una persona. Pero bueno, joder, es que al final lo que estamos luchando es por un tipo de libertad en la cual vosotros, desde vuestro punto de vista de personas más o menos felices, queréis imponer sobre personas con una vida terrible. Entonces a mí me parece como con falta de empatía hacia ese tipo de personas. Yo te definiría más que menos felices. Pero igualmente vamos a ir desarrollando este argumento a medida que me voy explicando, porque claro. Te estás entrando muy... O sea, no creo que sea una cuestión de falta de empatía, sino que lo fundamentamos en otras cosas, que no es el emotivismo o el sentimiento. Pero vamos a pasar a Holanda, ¿de acuerdo? Pues tú has hablado de la idea de que hay que reflexionar mucho, y esta reflexión, evidentemente, en Holanda se ha hecho y mucho, ¿no? Hay dos posturas muy claras. Está la postura en contra de la eutanasia y a favor de la eutanasia. La eutanasia en Holanda, país pionero, es 4%, legal... ¿no? El 4% de la población. 4% de los fallecimientos ya son por eutanasia en Holanda. Esto no lo sabía, pero yo iba a decir que la eutanasia es legal desde 1984. O sea, propiamente, cuando digo que es legal es que está autorizada por los tribunales y también y esto es a base de que ha habido un caso extremo. El caso extremo pues sale que no es culpable porque se daban estos requisitos, entonces se crea un reglamento, y es un reglamento muy estricto porque se entiende lo que tú has dicho. Es decir, es muy complicado saber cuándo realmente la decisión del paciente es lúcida, no es lúcida, hay presiones, no hay presiones, es temporal o no es temporal, es temporal o no es temporal. Entonces deciden, vale, pues la Sociedad Holandesa de Medicina establece unos requisitos que se ponen en un reglamento, que son requisitos que hay que cumplir para aplicar la eutanasia. Estos requisitos son: primero, voluntariedad. Esto es el básico, ¿no? La petición del paciente ha de ser hecha libremente, ha de estar bien meditada y ser persistente. O sea, una vez no vale. Es decir, tiene que ser persistente. Tiene sentido, ¿no? Porque un día yo, me quiero morir, ¿no? ¿Así? Ahí está el sobrino que tiene que heredar. ¡Ha dicho que te quieres morir! Matémosle. ¡Lo dijo! Le he grabado. No, el segundo requisito. Sufrimiento intolerable. El sufrimiento del paciente no puede ser aliviado por otros medios. En este caso, pues el
el caso de Ramón Sampedro propiamente no se encuadraría aquí. ¿Está hablando de sufrimiento físico o sufrimiento? ¿Qué tipo de sufrimiento? Es interesante eso. El problema de aquí es que se ensanchó mucho la idea de sufrimiento tolerable, pero estuvo pensado, o sea, digamos, desde un punto de vista de interpretación teleológica que se conoce en derecho, la finalidad de la norma estuvo pensado para estos casos como de esclerosis múltiple, intratable, incurable. Esto es lo que estaban pensando. Pero luego se ensanchó muchísimo la idea de sufrimiento intolerable. Tercer requisito, consulta. El médico que lo hace debe consultar a otro médico. Sí. Entonces, a partir de esto es la norma que se establece en Holanda, ¿de acuerdo? ¿Te parecen justas o te parecen injustas? Me parece súper razonable para intentar entender si realmente el consentimiento es válido o no es válido. Más allá de que yo pueda entender de que es muy... O sea, es que la gran cuestión, y esto es algo que nadie niega, es la dificultad de que un paciente que está sufriendo mucho tome una decisión lúcida. Porque cuando estamos débiles, las decisiones suelen estar más condicionadas, ¿no? Entonces, es muy común que una persona que le diagnostica una enfermedad grave, pues el primer paso sea entrar en depresión. Y a todo esto, pues, entramos en la gran obra cumbre que me ha servido para entender el caso de la eutanasia y que os iré explicando poco a poco, que se llama Seducidos por la muerte, de Herbert Hending, que ya en la introducción lo menciono, y que explica precisamente esto, que digamos, las ideas de suicidio muchas veces vienen más por la idea de la ilusión de voy a tener una enfermedad gravísima, voy a sufrir muchísimo, que propiamente ya más centrado en la enfermedad. Que cuando ya has aceptado la enfermedad, digamos, las tendencias suicidas bajan más. Esto lo dice Herbert Hending, y es un especialista en suicidios que se da cuenta de que el caso de la eutanasia no es diferente, porque es un tipo de suicidio, ¿no? Y quiere ver si realmente está ocurriendo o no está ocurriendo, o sea, si realmente el consentimiento del paciente es lo suficientemente lúcido, porque él es ateo, o sea, él no tiene una especie de base sobrenatural. Él no cree que es porque Dios diga que no se puede hacer, sino él considera que como si se dedica a tratar a gente con tendencias suicidas, sabe exactamente, ¿no? Es decir, los progresos. Entonces va a Holanda y empieza a hacer una serie de análisis a los diferentes casos que están sucediendo. Entonces, en Holanda desde el 2003 es legal, ¿de acuerdo? Pero este libro es justo antes de que se hiciera legal, pero ya estaba. O sea, cuando digo que es legal se ha creado una ley, ¿vale? No está despenalizado, que es una diferencia, ¿vale? Entre crearse una ley y propiamente que exista y que la ley lo tolere. Cuando se despenaliza, lo que ocurre es que se empiezan a escuchar una especie de rumores de que está muriendo gente, y está muriendo gente que no ha consentido realmente la muerte, ¿no? Es lo que se llama eutanasia involuntaria. Es que al final la eutanasia voluntaria no es eutanasia, ¿no? Que es un concepto controvertido que a los holandeses no les gusta que se utilice, ¿no? Al menos en esa época no les gustaba que se utilizara. A todo esto llega a oídos del gobierno, y el fiscal general del Tribunal Supremo, Jan Remlich, hace una comisión para investigar exactamente qué está pasando. Y se hace un informe, y se va a los médicos de Holanda y se les informa. Ahí se les pide información dándoles inmunidad y anonimato. Esto es lo más importante. Claro, porque si no, evidentemente no dirían nada. Y el informe acaba saliendo que de unas 48.000 muertes, la mitad eran sin consentimiento expreso. Entonces decían, no, es que muchas, el propio paciente yo veo que no puede dar un consentimiento porque está tan mal que no lo puede consentir. No, pero aquí ya se está derrumbando la idea del consentimiento. Entonces, si no lo puede consentir, ¿cómo lo sabes? Si no hay un testamento detrás, ¿no? En el que está su voluntad. Y eso es la mitad de los casos. Y luego hay otros casos más polémicos en el que el médico considera que a pesar de que sí que puede dar consentimiento, no está en condición de darlo. Y es el caso que hablábamos antes nosotros, no en el podcast, de esa monja que se consideró que su religión, digamos, le impedía tomar una decisión lúcida como dejar de sufrir. Uh-huh. Y entonces, pues fue un escándalo que a nivel mundial se vio de qué estaba ocurriendo. Entonces, a raíz de esto, pues Herbert Hending entendió que una vez saliera este informe, pues habría una revolución del palo, esto no está pasando bien, hay que cambiarlo todo, pero lo que descubrió es que en realidad no la hubo tanto, sino que habían dos posturas muy marcadas, y la postura a favor de la eutanasia vio que este informe podía ser instrumentalizada por la otra postura, que era democristiana, que los entendían como un ataque de la Iglesia Católica, incluso del Estado. Ramón Sampedro también, en su libro Cartas al Infierno, también critica a la Iglesia Católica, que le está imponiendo la idea de que tiene que vivir, y al Estado, como intolerantes.
Y entendieron que era esto, entonces se encuadraron y empezaron a defender su postura igualmente, en vez de intentar darse cuenta de que algo no estaba viendo bien, ¿no? Es decir, la norma que se ha creado no se está cumpliendo, que hubiera sido la reacción de una persona lógica o de una sociedad lógica, lo cual sabemos que las sociedades pues racionales se guían más por los sentimientos que por la razón, ¿no? Eso se ha visto. Y aquí surge la idea de la pendiente resbaladiza. ¿Qué es la pendiente resbaladiza? La idea de que se crea una norma que no es posible cumplirla. Es decir, se crea una norma súper estricta que parece que va a cumplir todos los supuestos, pero a la hora de la verdad, esta norma se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, porque se dan cuenta de que no funciona la norma. Es decir, por ejemplo, lo del consentimiento no funciona. Luego la idea de que solo son pacientes que están en sufrimiento extremo e incurables, también se va ensanchando. Entonces aquí os explico el caso de Nettie Ponsman, que es el nombre es anónimo, es el nombre que se le ha dado a una mujer holandesa que se le murieron los 2 hijos. El primer hijo era su hijo favorito, era soldado, tenía una novia, se fue al servicio militar y durante el servicio militar la novia le dejó. El chico pues no lo supo gestionar y se suicidó. Su segundo hijo, a los 20 años también, porque se suicidó a los 20 años. Cuando llegó a los 20 años le cogió cáncer y se murió. Entonces la madre, que no tenía una buena relación con el padre, que siempre se había casado con el padre para huir de su madre, o sea, nunca había habido amor exactamente, era todo muy tóxico, pues decidió que ella quería morir. Entonces fue al psiquiatra para decirle, yo quiero morir. Entonces el psiquiatra le dijo, vale, pasa por esta fase, que te vamos a hacer un examen médico y luego ya veremos. Entonces si lo superas tal y cual, pues te podrás morir. Entonces esa mujer se encuadró en que, se ofuscó en que ella quiere morir, se le hicieron varios informes psiquiátricos, pero una sola persona. De hecho, el doctor Cohen, se llama de apellido, pidió varios informes a psiquiatras amigos explicando la situación de esta mujer. Y los psiquiatras amigos le dijeron, sí, de acuerdo, pues que se le imponga o se le aplique la eutanasia, ¿no? Espera, acabo la historia. Continúa. Total, que Herbert Hending, el especialista en suicidios, dice que eso no es una praxis médica aceptable, es decir, no se pueden hacer informes, a distancia, se tiene que ver directamente al paciente, pero al final el doctor Cohen decidió que esa mujer tenía que morir. Total, que al final van a su casa, no fue propiamente eutanasia, fue suicidio asistido, la pusieron en la cama, le dieron una especie de natillas mezclado con el barbitúrico, que en principio tenía que... Bueno, el barbitúrico pues es lo que mataba. A Seneca le hubiesen dado natillas, hubiese dicho que así no moría. No era la suficiente. Se cortó las venas, ¿no? Y se tomó cicuta para acelerar el proceso. Joder, tío, quería morir, pero vamos. Sí o sí. Una no. Claro, o sea, estaba súper determinado. Pero se ve que lo último que dijo esa mujer es ¿por qué se suicida la gente joven? Y a raíz de eso, Herbert Hending empieza a tratar su tema y dice que ese era un caso claro de depresión de una mujer y que Cohen no la había tratado bien. Que se había ofuscado tanto en que se quería morir, pero Cohen le decía, no, es que no estaba triste. Y él explicaba que realmente en los casos de depresión como con tendencias suicidas, lo que no se ve precisamente que esté súper triste, pero que tiene esta idea, ¿no? De quiero morirme. Y que eso debía haberse tratado, que a esa mujer se le debería haber enseñado que tiene que aprender a vivir una vida que no sea la de sus hijos. Y que eso, o sea, lo propio no era el suicidio asistido. Pero a partir de eso, la eutanasia de personas que sufren, a pesar de que no tengan enfermedades graves, en Holanda está permitido. Y no solo es gente que está en casos extremos. Y eso es lo que se conoce como la pendiente resbaladiza de la eutanasia, que se empieza solo en casos extremos, que se legaliza, pero poco a poco la gente se va dando cuenta que hay cierta discriminación. Porque dice, vale, tú sufres, pero yo también sufro, ¿por qué me discriminas? Entonces la otra discriminación es de la gente pues que tiene demencia o está loca, ¿no? El término no es loco, pero vamos a llamarlo así. Enajenado. Que claro, ellos también sufren. ¿Por qué ellos no pueden morir? Porque no tienen ese consentimiento lúcido. Pues total, que desde hace poco en Holanda también esa gente puede recibir la eutanasia, porque también sufren. Los jóvenes, hasta los 18 años, en principio el consentimiento no se puede dar. Pero poco a poco se ha ido ensanchando hasta el punto de que de los 16 a los 18 años se puede uno pedir la eutanasia sin necesidad de consentimiento y de los 12 a los 16, con consentimiento de los padres, tú puedes pedir la eutanasia. Se ha ido ensanchando hasta este punto. Vale, a ver, yo creo, Luis, que
que estamos hablando de eutanasia, está muy bien que hemos hablado sobre varios tipos de eutanasia, pero me parece que está claro que a la hora de comentar y sobre todo los casos que has aportado están apuntando a una misma dirección, la dirección de lo malo que es la eutanasia para la sociedad. Y yo creo que no creo que es, bueno, pues me parece muy interesante y estoy de acuerdo que Holanda, desde luego, ha cometido, pues ha presentado como una forma muy mala de cómo llevar todo el tema de eutanasia y a la vez esto que has hecho al final he estado pensando que verdaderamente que lo que dices de la gente con depresión que es normal, o sea, que entiendo que a la gente con depresión se le deba se le dé una ayuda primero para que intentar convencerla de que sea comida, que tiene sentido esto, pero a veces pienso que la gente que verdaderamente quiere morir o le ayudas tú o lo harán ellos mismos, porque si no vas a parar una persona que se quiere suicidar, no la vas a detener. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero... Va a ser que tenga ayuda psicológica. A lo mejor que con la ayuda psicológica es la única forma que a lo mejor la puedes intentar convencer, pero si verdaderamente se quiere morir, la acabará consiguiendo de una forma u otra, ¿sabes? Pero el hecho de ayudarle no libera, o sea, no soluciona nada, no justifica nada. O sea, bueno, no justifica nada, pero lo hace lo hace de una forma más digna. Pero de hecho, más digna no, simplemente que lo despenalizas o lo liberas de la culpa a la persona que lo hace. Pero si está mal hecho... No, pero no está hablando de muerte asistida. Yo no he dicho, no estoy a favor de la eutanasia. Estoy hablando de la muerte asistida. Cuando alguien se quiere morir y le das... los medios. Pero se entiende, o sea, una persona se tenga que tirar de un sexto, que tirarse en medio de las vías del tren, como pasa aquí una vez a la semana, es un poco triste, ¿no? Pero el suicidio... Esto lo podemos llegar todos, estás todos de acuerdo. El suicidio se conceptualiza desde el punto de vista de la sociedad como un problema grave de salud pública. Es decir, claro, está claro, pero nadie... O sea, bueno, no sé si lo argumentas tú, pero digamos que lo que se suele argumentar en estos casos de suicidios es tenemos que invertir en que todas estas personas que no quieren vivir, pues darles un sentido a la vida. Es que favorecer el suicidio sería todavía más frío, más negro, más... no arreglarías nada. Es decir, tú estás dando por hecho que esas personas que se van a tirar al tren una vez a la semana no podían tomar otra decisión y por lo tanto habría que ayudarles a tomarla de una forma más digna. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que lo primero que se debería hacer es intentar ayudarles. En caso de que la persona, como dicen esto, que haya persistencia y que no haya ningún tipo de cambio, pues entonces se debería ayudar. Es que es esto, es que si al fin y al cabo, estoy de acuerdo, lo primero que hay que hacer es intentar convencerles de que sean con vida, es primordial esto. Pero en caso de que no, pues ¿qué vamos a hacerles? Esperar a que se tiren delante del tren. Es una solución terrible. Y el caso, o sea, en sí, esta ley, en caso de que holandesa, yo creo que no es algo que lo que la gente verdaderamente esté, como decirlo de alguna forma, contenta con ella. Es decir, no es lo óptimo, pero es el peor de los casos. Es uno de los peores de los casos. Es como de todo lo malo que es ya la situación, pues intentar mejorar la muerte de esta persona, facilitar un poco, aportarle un poco de ayuda a esta persona que verdaderamente no quiere más que la muerte. Entonces, yo creo que el debate está ahí, ¿no? Verdaderamente, sí, obviamente, lo primero que se tiene que hacer es apoyar la vida, pero una vez que en eso no funciona y hay persistencia en la intención de la muerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que se suicide solo o apoyarle? O sea, yo el problema que veo aquí es el tipo de cultura que se crea, ¿no? Es decir, en Holanda, y esto porque el que aplicaría la eutanasia es propiamente el médico. Y en Holanda esto se ha visto, ¿no? Es decir, la vocación del médico tradicionalmente entendida, ¿no? Y los médicos suelen citar mucho al juramento hipocrático, en plan, no al aborto, no a la eutanasia y tal, es que el médico cuida tu vida hasta el final. Entonces te da las mejores condiciones de vida hasta el final. Entonces, si al médico le abre como esta posibilidad, ¿no? De, mira, llega un momento, pues lo matas, ¿no? Pues el gran argumento que veo aquí es que se acaba confeccionando una cultura de la muerte en la que ya no se hace todo lo posible, ya no se invierte todo lo posible en los cuidados paliativos. Que quede claro, o sea, la alternativa a la eutanasia no es propiamente el sufrimiento, sino que es los cuidados paliativos. Y están muy avanzados para que no sufras. Entonces, los casos de depresión yo no estoy de acuerdo en el sentido de que deberían dejarse, si son consistentes, debería dejar que se muriera o que se aplicara la eutanasia. No, yo creo que hay que luchar porque esa persona viva hasta el final, porque se sabe que la depresión es una condición que propiamente es una enfermedad, que hay que intentar curarla hasta el final, y hay que apostar una sociedad en la que apueste por la vida lo máximo posible. Entonces,
Si no se hace eso, si se empiezan a abrir pequeños resquicios, esto es el gran argumento y eso es por eso veo tan malo la pendiente resbaladiza. Y también se veía en la comisión de 1998 que cito en la introducción. Es que al final, esta pequeña excepción que se acaba creando, lo que hace es que se acaba aplicando en muchos casos y muchos casos injustos. Es decir, se acaban matando... matando es la palabra, a personas que realmente no querían morir. Uh-huh. Se acaban... Y es como una forma de digamos, sacar de nuestra sociedad a gente pues que no sirve. Que no sirve en base a sus capacidades, en base a lo que sufre, porque, siendo claros, las personas que normalmente se quieren morir no son las más productivas en la sociedad. Entonces, hay argumentos de personas que dicen, mira, realmente la única razón por la que ahora se está hablando de la eutanasia es para acabar con el problema de las pensiones que hay en España, que es un problema muy, muy duro, porque la población está envejecida y no hay suficiente dinero para mantener a todo el mundo, y luego también el gasto sanitario, que es altísimo. Los cuidados paliativos son caros. ¿Qué hacemos? Pues las personas mueren, es decir, vamos a hacer este empujoncillo, ¿no? Y luego, la otra gran cosa es difícil tomar una decisión en esos momentos, y hay muchísimas presiones. Y esto en el libro de Seducidos por la Muerte se ve. Familiar, estás diciendo. Hay muchísimas presiones en muchos aspectos, tanto por el médico como por los familiares. El típico ejemplo es el de la herencia. O sea, es la abuelita que no se muere, que tiene una salud de hierro, que está a punto ahí, y está la persona esperando la herencia. Y aquí no es una cuestión de juzgar las situaciones personales, pero son situaciones muy duras, pues de gente que lo está pasando muy mal en su familia y que la herencia le iría muy bien. Entonces, abrir esta pequeña puertecilla de, pues, que se muera antes porque a mí me conviene, pues creo que este tipo de normas, a pesar de que pueda estar entremezclado con la idea de la compasión, de ayudar, de morir dignamente y tal, creo que en realidad lo que enmascara y lo que acaban conllevando son injusticias a muchísimas personas. Y por eso creo que no debería regularizarse la eutanasia, porque al final se acaban consiguiendo cosas que no se quieren. Y esto ocurre en Holanda, ocurre en Bélgica, en Luxemburgo, y es la pendiente resbaladiza que todo el mundo teme. Y es una de las grandes cuestiones que Herbert Hending trata en el libro y que se pregunta, porque siendo un caso que si lo tratas desde el punto de vista del caso extremo es tan sencillo, ¿cómo es posible que haya tan pocos países que lo hayan regularizado? Porque no es una cuestión... O sea, si es tan clara como el aborto, ¿por qué no se hace? Y dice que es precisamente por eso, porque se acaban cometiendo muchísimas injusticias a personas que realmente no lo quieren tener. Y se utiliza como una forma, pues, de vaciar camas de hospitales y tal. Esto lo dice Herbert Hending. Y ahí entra un argumento que es puramente material, ¿eh? Que es el argumento de si optamos por la eutanasia, renunciamos a la investigación en cuidados paliativos, que es una investigación costosa, que al Estado le cuesta, pero que no es en retroceso. Es decir, el hecho de mejorar en cuidados paliativos, incluso que haya una investigación fuerte en cuidados paliativos, puede mejorar incluso muchos casos de salud o muchos problemas que a lo mejor ahora no tienen solución, no tienen cura, pero gracias a que te has enfocado en intentar alargar su vida, acabas encontrando una cura, acabas, digamos, desarrollando esa parte de la investigación que no se desarrolla. Hoy en día, por ejemplo, en muchos hospitales existe esa especialidad en hospitales españoles de cuidados paliativos, y es gente que está estudiando enfermedades que nadie quiere estudiar o que nadie se atreve a tratar. Y es un argumento puramente material. Es decir, si optamos por la eutanasia, nos perdemos muchos avances médicos. Y quede claro, en Holanda la depresión no es causa de eutanasia. La depresión siempre se trata. Otra cosa es que tú tengas depresión, la enmascares con otra cosa, al final te la acaban poniendo, que es lo que pasó a Nettie Bonsma, y seguramente pues pasa, ¿no? Porque al final necesitas un médico que te dé un consentimiento. Yo lo que quería decir desde el principio es que algo muy importante es que el caso de la persistencia. Obviamente, como he dicho desde el principio, lo primero que se tiene que hacer es apostar por la vida, es apostar por una terapia de recuperación para que la persona tenga ganas de vivir, y en caso de que no funcione, pues que se le pueda aportar una muerte digna. Pero esto a pesar de que sabes que si se legaliza la eutanasia va a cometer injusticias, de que gente que no quiere morir ni que diera su consentimiento se le acabará aplicando la eutanasia, a pesar de todas estas consecuencias. ¿Tú piensas que te sigues centrando en el caso concreto en el que sí que quiere y que tal y que tienes? A ver, paso a paso. Lo segundo que has dicho, lo de que puede ser que hay gente que lo haga por interés, por el tema de las pensiones, el tema de que la generación de los baby boom, pues nadie los podrá mantener. Yo creo que eso es un poco conspiracionista, porque no creo que ninguna persona esté intentando aportar una idea o aportar como o traer
un debate como la eutanasia simplemente pensando en la economía de la economía de su estado. Yo creo que muy poca gente. La prueba de que eso es así es el informe que ha mencionado antes en Holanda. Es decir, que muchos médicos, cuando se les permite la inmunidad y les dice, oye, contadnos la verdad y no os vamos a perseguir, que en ese momento reconocen que en muchos casos lo han hecho para resolverse rápido el asunto. Y el otro día hablaba con una médico de la Vall d'Hebron, una médico de familia, pero que estuvo en cuidados paliativos y en geriatría, y me explicaba que entre los médicos ya se conoce lo que se llama el cóctel, que es un preparado de barbitúricos y tal, que se reparte en el propio hospital para acelerar el proceso, facilitar la muerte. Y a ella lo que le preocupaba no es el propio cóctel en sí, sino la insensibilidad o precisamente el materialismo con el que se habla de estos temas en el propio hospital. Los propios expertos en los que confiamos ya hablan de ese tema con una frialdad y un materialismo que precisamente es el que tú crees que es conspiranoico, pero es que realmente está a la orden del día. A ver, pero Jaime, yo cuando decía de que conspiranoico me refiero a la gente que defiende la eutanasia. No creo que ninguno tenga en mente verdaderamente la economía de su estado pensando cuando defiende este argumento. Es una parte conspiracionista. Los médicos claro, puede ser, pero yo creo que... O sea, yo he dicho que esto evidentemente no hay pruebas, es decir, no hay informes de que se ha, digamos, orquestado esta campaña, pero si entiendes la política como intereses y que de repente todos estos partidos políticos sientan una especial compasión por justo este sector que sufre, dentro de todos los que hay que sufren y que lo pasan mal y que todos quieran, pues hay gente que dice, mira, pues justo estamos en un problema en el que esta compasión vuestra soluciona el problema de las pensiones, soluciona el problema de los gastos públicos. Entonces, hay gente que dice, mira, esta es la razón por la que ahora se quiere despenalizar la eutanasia, no realmente porque tengáis compasión, porque creáis que el sufrimiento no tiene ideología. Me parece conspiracionista, verdaderamente. Lo dices como si fuera el apoyo de los partidos políticos a algunos partidos políticos a esto. Muchos partidos políticos apoyan a un montón de gente con un montón de problemas. O sea, no digo que ya sea los pensionistas, ya sea quien sea, hay un montón de casos. Bueno, hay un montón de, ya sea el sector de discapacitados, ya sea pues madres solteras. No es solo que estén apoyando este caso, sino que este caso es justamente algo más sensible. Pero que este caso tenga, digamos, como uno de los motivos principales el asunto material, yo creo que lo demuestra la actitud de los médicos o el informe, por ejemplo, holandés del que hablaba antes. ¿Tú crees que los partidos... que hay un filón que sacarle? Sí. No sé si los partidos políticos... Puede ser que el argumento de unas personas, algunos médicos, porque delante de las personas de la calle no creo que estén apoyando este argumento pensando en la economía del Estado. Algunos médicos se digan, joder, yo estoy aquí y es una pasta, los viejos nos cuestan, pues tío, a lo mejor. Pero realmente la inseguridad de los médicos con todo lo que viene a ser el tema humano, yo creo que cada vez es más grande, porque a veces vas a un hospital y te tratan como si fueras pues un número. De acuerdo. Bueno, ¿avanzamos o quieres acabar? No. Entonces, lo que quería decir es que el siguiente argumento que me habías hecho era lo de que pendiente resbaladiza. Entonces, la venta resbaladiza, estoy de acuerdo, es algo verdaderamente peligroso y yo creo que es algo que pues, se tenía que legalizar teniendo eso en cuenta. Entonces, intentando prevenir, pues buscar formas de poder evitarla. Y ya está. Verdaderamente no me parece que porque algunos países han fracasado en conseguir en legislar una ley, el resto debemos tener miedo a hacerlo. Tenemos que concienciarnos sobre lo que ha pasado y legislar de mejor forma y ya está, tío. O sea, este lo veo un argumento bastante legítimo. Y yo lo contradigo, porque yo creo que precisamente lo que genera esa pendiente resbaladiza es el simple hecho de legislar sobre un asunto tan difícil de saber o tan difícil de determinar como es que se quiere morir o que debe morirse. O sea, tú mismo has desarrollado que es tan difícil saberlo que solo la persona lo puede saber, pero es que precisamente como es algo tan complejo y tan misterioso, al final lo que provocas es la pendiente resbaladiza. Yo creo que va unido el abrir la posibilidad de eutanasia a que se generen estos casos. De hecho, la conclusión de Herbert Hending, el especialista en suicidios del que estamos hablando todo el rato, del que estoy hablando todo el rato, es que no se puede regularizar y por eso está en contra, no por otra razón. Porque dice que necesariamente la regularización implicará esa pendiente resbaladiza, implicarán todas estas injusticias, todas estas muertes no deseadas o gente de que se le arrebata la vida sin ellos quererlos. Y ese es el gran argumento de Herbert Hending. Pues me parece de loco, o sea, no entiendo que este hombre está investigado tanto, pero decir que no se puede legislar de la forma correcta, decir que, lo que tú has dicho, que ya que es algo tan personal, que cuesta que otra persona lo decida por ellos, yo creo que pues es una decisión un poco, no sé, un poco... Explico un caso que en este caso. Él hablaba que las personas que tienen enfermedades muy graves, por lo general muchas veces, si tienen esta concepción pues más de materialista o sencillamente están en una situación muy débil,
dice que lo utilizan muletillas para ver exactamente si la gente alrededor le quiere. Y utiliza expresiones como soy una carga, ¿verdad? ¿No? En plan, es mejor que me muera ya porque estáis todo el rato pendiente. Pero lo utiliza como forma para tentar si realmente las personas que tienes alrededor, que suelen ser las personas que más quieren, realmente te quieren por quién eres o les estás suponiendo una carga. Entonces, la perspectiva de que tú estás en el mundo incapaz de hacer cosas porque es una cama sin hacer nada y eres una carga para las personas que más quieres, esto es digamos que es abrumador, ¿no? Es decir, por eso mucha gente, hay casos, y explican en el libro, de personas que deciden tomar la eutanasia porque es que no quieren vivir en un mundo en que las personas que más quieren sea una carga. Entonces decía, es que hay que educar a la gente en apreciar la dignidad de las personas y en quererlas hasta el final. Que cuando digan esto, digan, no, es que yo no te quería por tus capacidades. Yo te quiero igualmente ahora y será al final contigo. Hasta el final contigo. Y que por eso es tan fácil, digamos, influir en las personas que están en una situación tan débil y por eso es tan complicado el tema del consentimiento de la eutanasia. Y por eso Herbert Hending no está de acuerdo con que se pueda hacer. Porque ve que muchos casos que para él se habrían de haber tratado o están muy influenciados por la familia o el médico, por quien sea, pues no deberían ser casos paradigmáticos de lo que se ha regularizado de la eutanasia. Y estoy seguro que si la eutanasia se cumpliera al pie de la letra, en los casos súper mega extremos, Herbert Hending estaría a favor de ella. A pesar de que yo no. Pero bueno, Herbert Hending es más especialista que yo en esto. Es lo que estoy diciendo, es que la eutanasia tiene que ser para casos extremos y casos... Normalizar la eutanasia me parece algo terrible. Pero es que a la vez... lo que tú dices, tío, si verdaderamente sabes que a la gente que se siente... que a la gente mayor, que supongo que estadísticamente son los más eutanasiados... Sobre todo la gente que tiene cáncer, eso es la estadística. Bueno, por eso, exacto. Gente que depende mucho de seres queridos. Cuando tú encuentras una persona así que te viene a ti diciendo que quiere morir, pues tú tienes que, ya desde el principio, pues concienciar a la persona, darle apoyo moral, decirle que no es una carga, darle motivos para mostrarle por qué no lo es, darle motivos para demostrar a la persona que su vida, pues que vale y que tiene sentido. Pero es que a la vez no puedes decir que porque hay unas personas que se sienten así o que sienten presiones externas, le estás quitando la opción a otras personas que verdaderamente sí que desean la muerte por culpa de este otro sector. Entonces es como... O sea, es defender la vida, defender la prohibición de algunas personas, decir que tú no te puedes morir porque si legalizamos esto, otra persona que a lo mejor por presiones acaba haciendo lo mismo, es un poco triste, ¿no? Es como decir, mira, tú no puedes hacer esto porque si le hacemos esto, mira, tú no puedes ir en bici porque si le damos una bici a cada uno, pues ahí siempre habrá alguno que atropella. Habrán atropellos y habrán... No es tanto eso, sino claro, es tanto, no podemos legalizarlo porque no sabemos controlarlo. Pues es muy triste decirlo. Porque es muy difícil saber realmente cuándo... Claro, es que es terriblemente triste. Entonces, por eso me parece que decidir que no podemos hacerlo es como decir, pues vaya fracaso de la sociedad. Es que tú no sabes quién es el que realmente se merece la bici. En ningún caso, o sea, yo creo que la bici no es una bici, es una bici, es la muerte. Sí, el caso que explica, o sea, lo que has explicado de Herbert Hending es eso, es decir, si él supiese que hay casos exactos y terminales o estrictos en los que puedes emplearlo, pues empléala, pero como él ha determinado por su investigación de que es imposible. Pero yo creo que es bastante claro que en Holanda hay un problema, porque se ha normalizado de forma clarísima. Se está diciendo, estamos hablando de casos de gente que por presiones o que no tiene siquiera depresión, que ya por presión familiar, o gente que no da consentimiento. Obviamente estoy en contra de esto. Pero es que no estoy de acuerdo, es que son cosas diferentes. Entonces, decir que España que vamos haciendo así, pues tío, pues vaya mierda de legislación. Vale, le hemos legislado muy mal, lo hemos hecho muy mal, tío. Yo creo que lo que estoy hablando es dar la opción a una persona que no quiere seguir viviendo, que se va a suicidar que se ha intentado suicidar, o que lo va a intentar, y darle la opción de morir dignamente. Es que no es nada más. No estoy diciendo que la persona con depresión le ofrezcamos, le demos a cianuro, le pongamos un cianuro en un plato. Estoy diciendo que las personas que van a morir porque lo tienen claro, que están hartos de la vida, pues darle una forma de hacerlo pues de forma digna. Pero el caso de Herbert Hending es el mismo. O sea, yo creo que su postura es la misma que la tuya. Claro. Lo que pasa es que él se da cuenta de que es imposible encontrar un caso en el que se pueda aplicar de esa forma. Entonces es el fracaso de la sociedad. Yo creo que la vida en sí mismo es eso. Yo cuando hablamos de dignidad, ¿qué coño es la dignidad? No existe la dignidad en la vida. O sea, somos gusanos mortales. O sea, que no entiendo cómo realmente se puede dignificar una existencia como esta. Y precisamente desde ese punto de vista no me cuesta, por lo tanto, aceptar la existencia.
Y yo no sé qué se espera el enfermo de esclerosis o el enfermo de... Pero, coño, estás enfermo de esclerosis o estás enfermo de lo que sea. ¿Qué te esperas de la vida? Pues no, O eres un ser humano, ¿qué te esperas de la vida? Claro, pues que La no, vida pues, termina en la renuncia. muerte, no hay más. Pues claro, por eso no espera nada, simplemente quiere renunciar a ella. Yo- Eso lo veo bastante claro, tío. Pero No el espera nada. hecho de renunciar a ella es algo serio e importante. Y precisamente... Pero piensas que esta gente no lo sabe. Obviamente que lo sabe. Pero si tú le pones las facilidades, lo que estás haciendo es A ver, quitarle pero- esa seriedad. Y Jaime, normalizarlo Jaime, como no, sucede en Jaime, no Holanda. estoy diciendo normalizar. No estoy diciendo normalizar. Lo estoy diciendo que verdaderamente. Yo no estoy diciendo que si una persona está un poco triste, le vengas con el al pato y le diga, por favor. Estoy diciendo a una persona que lo está pidiendo, que lo está gritando, que lo busca, que no quiere tener que tirarse delante de las vías del tren, que no quiere tirarse de un quinto, tío. Que no quiere hacerlo, que quieres que quiere hacerlo pues de una forma digna, tío. Y te dices, coño, al fin, claro que tiene esclerosis múltiple y claro que. Joder, pues dejémosle que se muera, hostia puta ya, coño, tío. Que se mate y que joder, que vivan y que muera en paz, tío. Es que no existe la muerte en paz. Claro que la muerte es la paz, tío. No, después de la muerte. Pero el aceptar la muerte es que es terrible en todos los casos. Y yo creo que cuando hablamos de gente que lo está pasando fatal, o sea, habría que conocer qué casos y habría que ver hasta qué punto puedes obligarle a vivir en este sentido. Exactamente lo que Pero estoy es que la diciendo. vida consiste en obligarse a vivir, no tiene más. Pero no, En todos la los- obligación de vivir... Tienes una forma de ver la vida pero muy pesimista. Yo ahora me obligo a vivir cada día. Cuando me levanto me digo, Eso es cierto. un día más, Joaquín, hoy no, mañana. Pero, pues no, yo- pero nadie elige. O sea, digamos que estamos arrojados en la vida, ¿no? Esto lo dicen los filósofos. Nadie elige No, vivir. claro, a ver, la vida es como cuando tu madre te apunta al fútbol. Porque tú no pides que te apunte, te apunta y luego te obliga a ir. Te Y puede, si te puede gustar o no te puede gustar. Voy a avanzar un poco, o sea, digamos, las grandes consecuencias que dice Herbert Henry que acaba ocurriendo, y ya paro con este libro, es, una, la desprotección de los más débiles, la idea de que hay personas débiles muy influenciadas que, bueno, pues que acabarán con su vida sí, que habiendo tenido digamos, un asesoramiento, un médico específico no lo hubieran hecho, que hubieran optado por la vida, por ser lo más felices posibles, por estar alrededor de la familia y lo que sea, pero pues debido a las circunstancias lo acaban haciendo. Y la segunda, que también es bastante preocupante, es que lo hablábamos antes del podcast, es la inseguridad en los hospitales. Entonces, la narrativa que se suele utilizar aquí es la idea de imaginarse a una especie de caravana de viejos cruzando perdón por el término, de ancianos, cruzando la frontera de Holanda hacia Alemania, porque tienen miedo de que llegados a un punto en Holanda dispongan de su vida. Y por eso se van a Alemania. Y esto ocurre. O sea, hay personas que se van a otros hospitales. En Alemania existe el suicidio asistido, pero no existe la eutanasia. O sea, no está legalizada la eutanasia. Entonces, están inseguros en sus propios hospitales. Y yo la propia idea de tener esta inseguridad, de que en un hospital pueden ir en contra de lo que yo creo, que es lo que acaba pasando con los hospitales de Holanda, yo creo que es bastante perturbadora. Acabaremos con la actualidad en España, ¿vale? María José Carrasco y los casos extremos. Entonces, María José Carrasco, lo he explicado antes, bueno, en la introducción, una enferma de esclerosis, que ha sido el caso paradigmático por el que parece que en España se va a legalizar. Tiene toda la pinta, ¿no? Los mayores partidos, todo depende de las elecciones, si hay alguna sorpresa. Entonces, María José Carrasco es enferma de esclerosis múltiple, su marido lo mata y considera que es un caso de amor. Entonces, se utiliza este caso y en todos los medios de comunicación lo único que se habla es esto. Se habla de compasión, se habla que el sufrimiento pues hay que evitarlo lo más posible, pero no se habla de todos los argumentos, no se habla de la pendiente resbaladiza, no se habla... Vivimos en una sociedad en la que se fundamenta últimamente las cosas en el emotivismo, en ese impacto, ¿no? En el que tú ves las imágenes y claramente, pues yo soy el primero que veo el sufrimiento, empatizo totalmente con ellos y digo, ¡buah! Esta situación es durísima. Evidentemente no hay que juzgar, pero... O sea, no hay que juzgar el acto del hombre que lo hace. Es decir, no sabemos las circunstancias ni nada. Pero lo que sí que hay que hacer es verlo en contexto y ver si realmente lo que vamos a conseguir, y esto vuelvo otra vez, es si despenalizamos la eutanasia, vamos a conseguir que esos casos en concretos tan extremos vayan a ser los únicos en los que se vaya a acabar con la vida de seres humanos, y teniendo en cuenta de que esos casos también tienen que ser tratados por un médico, psiquiatra, tal... A pesar de que parece que hay muchos médicos psiquiatras que no hacen bien su trabajo, como en el caso de Cohen, que no lo hace diligentemente e igualmente pues se le aplica la eutanasia. Entonces, yo a partir de aquí esto es lo que quería explicar. Entonces, si queréis seguir con el diálogo que teníais.
Continúa explicando. Bueno, ya se acabó. No, ya, son las conclusiones. Es decir, El caso de María José, el que hemos visto, yo insisto, o sea, nos podíamos poner aquí a juzgar o pensar en casos de enfermos de esclerosis que conocemos o que hemos conocido. Bueno, es que Luis y yo tenemos un amigo. sí, falleció. Bueno, tú lo conociste, ¿verdad? Falleció el año pasado. Sí. Bueno, era un hombre con esclerosis que se empeñaba en vivir. Y es verdad que por su fe y tal, pero no paraba de insistirte, incluso cuando lo ibas a ver, en que le dieras motivos para vivir. Y a mí, o sea, personalmente, en ningún momento me traumatizó, al contrario, o sea, yo lo consideraba como una ayuda para mi propia vida, el hecho de empeñarse y de luchar contra el propio sufrimiento para poder encontrar un sentido a la vida. No en una resignación alegre y feliz de, yo qué sé, de la peli de Camino, en plan feliz porque sufre. No. Un hombre que realmente sufre, pero acepta lo que le toca vivir de una forma más nietzscheana, ¿eh? El sufrimiento, es que el punto es el sufrimiento. O sea, sufrir en la vida puede ser un mal, pero es que forma parte de la vida. Y eso te lo puede decir un católico, pero también te lo puede decir un nietzscheano, un lector de Nietzsche. O sea, al final no podemos eludir lo que es la vida en sí mismo. Y el sufrimiento forma parte de ella. Y yo creo que la reacción de la eutanasia en general, y en el caso de María José más que nada, es precisamente un intento de eludir, de hacer desaparecer el sufrimiento. Es una forma muy abstracta de verla, yo creo. Bueno, hay que hacerlo abstracto, porque sí que es verdad que tiramos por el sentimiento. Y antes cuando tú me explicabas, tenías el caso de la persona que sufre. Ya, pero la vida, o sea, tú puedes leer la vida de una forma racional o incluso interpretarla de una forma racional. Luego tú puedes sufrir los sentimientos que tú quieras. Pero, joder, en el caso de María José o el caso cualquiera que me puedas exponer, podemos razonar por qué tiene que vivir. ¿Por qué tiene que seguir en la vida? A mí me gustaría destacar pero un que poco... no es decisión tú, pero es que podemos razonarlo, pero es que al final no es una decisión nuestra, es la decisión suya. Que es su puta vida. Ella no podía tomar la decisión. Así que... Eso ya más sucio. Tú no escoges por no te puedes mover. Sí, es verdad que la eutanasia es dar el derecho a matar a un médico, a un paciente. Es que no es propiamente un suicidio, ¿no? Es algo más grave. Es decir, al matar a un ser humano solo se ha visto, o sea, solo se ha concedido este derecho. Aparte del aborto, pero dicen que no es un ser humano, ahí ya despersonalizan. Bueno, cambiamos de tema. Eres una célula. No vamos a cambiar de tema, no. Se ha visto siempre en casos muy graves. En Estados Unidos existe la pena capital, ¿no? Buscan asesinos que no se pueden, que han hecho cosas terribles, bestias terribles. Pero también se ve en el caso de aquella persona que es un peligro público, aunque sea encerrada, que va a causar un gran mal. Entonces, en ese caso sí que se justifica que por todo el peligro público que genera, pues la muerte del ser humano. Por supuesto, a pesar del Papa Francisco, la Iglesia siempre ha defendido la pena de muerte históricamente como defensa propia. Pero porque el Papa Francisco entiende que actualmente sí, bueno. A pesar del Papa Francisco y de la actualidad... Como a mí me gustaría destacar como conclusión que este podcast no sustituye la lectura de Seducidos por la muerte de Herbert Hending, que de hecho vale mucho la pena leerlo. Y os impelo a leerlo. Y es muy importante. O sea, pienses lo que pienses en ese sentido. Es decir, estar abierto a otras opiniones y de gente que sabe un montón. Nosotros tampoco sabemos mucho, ¿no? Es lo que hemos leído. Pues hasta aquí el podcast de hoy.